Así lo pueden ver los alumnos. Yo ahora voy a volver a compartir la presentación. El micrófono está bien. Ah, el micrófono. ¿Quieres hablar con Manuel? Para probar los alumnos. Sí, ¿se escucha en la casita, no? Sí, profesor, se escucha. Ah, ya, bueno, ya. Sí. Sí, esperemos aquí. Voy a esperar. Ya, pero... ¿Tienes tú? ¿Guantes? 22 Tomio.
Bueno, antes de empezar, a los que están en la casita, como a los que están acá también, quería comentar un poco de complementación de información que faltaba con relación a lo que viene. A efectos de dar mayor ¿cómo decirlo? Amplitud al diplomado y al máster. Este año iniciamos una incorporación de ciertos contenidos que no teníamos en los años anteriores, particularmente el tema de compliance, ¿ya? Y eso se motivó esencialmente por el punto de todos los cada uno nos estaban pidiendo esto, porque lo corporativo está muy vinculado a lo que es compliance. Entonces, este año hicimos una incorporación, una mejora, dando los contenidos de compliance a nivel, digamos, de estructura más metodológica, que es lo que hace el Rodrigo Aldoney. Y la semana siguiente vamos a ver compliance más sectorial, compliance de datos, consumidor, compliance de libre competencia, y vamos a terminar con un compliance de carácter corporativo, ¿ya? Para los que trabajamos para empresas o asesoramos empresas, es una cosa ya, quizá un difícil mínimo saber algo de compliance, ¿ya? Sí, porque le ha tocado ver algunos sistemas, o bien a los que les es ajeno, ya empieza como algo de. Entonces, se inició esto y creemos que es importante para ustedes. Sin perjuicio de eso, adicionalmente, dentro del diplomado, de años anteriores se les entregaba también a los diplomados una formación de contabilidad básica financiera, ¿ya? Eso lo vamos a entregar, ¿ya? Y estamos programando las clases. Lo importante sí que les voy a pedir que necesitamos que las personas que van a ir, esto es opcional, no obligatorio, nos indiquen y manden un correo a la María para efectos de hacer las confirmaciones e indicar los tiempos, ¿ya? Pero esa formación se va a dar, quédense tranquilos, ¿ya? Sin perjuicio de ello, los que siguen en el máster, el tercer semestre, van a tener una formación aún más completa en la contabilidad, porque ahí se mezcla lo tributario con lo contable. Entonces, de alguna manera, todos estos contenidos se van a ir repitiendo o reforzando. Entonces, esa es un poco la explicación para los que están en la casita y para los que están acá. Lo importante es que esto es una mejora, no es una eliminación de contenidos, sino que estamos creando algo que es importante para su formación, ¿ya? Así que eso. No sé si tienen alguna pregunta, consulta. Sí. Entonces, respondiendo a las personas que estamos usando el máster en el tercer semestre, sí. Sí. Vamos a tener un libro práctico, curso, una asignatura de educación, de tributario, documento y contabilidad. Claro, si quieren, los contenidos los pueden tener, digamos, de forma este año y adicionalmente sumar lo que viene. Lo va a tener el próximo año sí o sí, ¿ya? Porque ahí se ha mezclado lo contable con lo tributario. Para los que de alguna manera quieran ese refuerzo, porque están un poquito pasados en materia de contabilidad, y un problema que lo tomen estas clases adicionales ahora. Si tú estás fuerte en contabilidad, lo vamos a ver en tributario el próximo año. Entonces, por eso te decía que es opcional para los que sigan en el máster. Claro, exactamente. Pero para los que de alguna manera solo van a llegar hasta el diplomado, evidentemente que esas clases las van a tener. Lo que pasa es que son opcionales para ti, si quieres transmitirlo de esta manera, ¿ya? Bueno, entonces, ha hecho la aclaración. Vamos a empezar con el módulo de compliance, que, como les digo, en el caso de nosotros, es una herramienta ya muy común. Y bueno, al profesor Rodrigo Aldoney ya lo tuvimos en clase pasada, yo, profesor de Derecho Penal de la Universidad Católica, es el director del área de compliance y compañía, y adicionalmente, bueno, él estudió en Alemania, profesor de Derecho, un gran penalista, así que, Rodrigo, muchas gracias. Personalmente he trabajado con él y es un gran penalista, así que los dejo en las mejores manos. Muchas gracias, Rodrigo. Ya. Muchas gracias, Manuel. Pero van a dar entonces Sí. de contabilidad. Sí. Estamos a indicar la fecha, pero ideal que nos manden un correo porque los que van a asistir de manera presencial para ver cuánto van a hacer los
¿Ya? Bueno, como sugerencia, cuando quieren hacer un cambio tan importante como ese, que sea con una nueva edición del diplomado, ¿no? A la Sí, misma. no, sí. Hoy hubo un error en el sentido de que no se informó de forma anticipada, pero los contenidos van a estar bien. Bueno, ¿Vale? Perdón. Vale. Ya. Bueno. Buenos días aquí presente y los que están por vía remota. Lo que un poco hoy día es una clase sobre compliance y modelos de prevención, enfocado en esta oportunidad hacia el ámbito del derecho penal, ¿ya? Es decir, se va a analizar bajo una lógica de los riesgos penales para una empresa y cómo esto se debe mitigar. Y no solo el enfoque va a ser de esa manera, sino que también obviamente los contenidos, porque nuestra idea es combinar algo teórico, pero también con un ámbito práctico, es decir, de cómo está esto regulado concretamente en nuestro país, ¿ya? Entonces el contenido va a estar enfocado también hacia el derecho penal, porque, como decía Manuel, recién, hace un rato, otros ámbitos de compliance sectoriales se van a ver en nuestra unidad, ¿ya? Entonces lo que vamos a hacer hoy es enfocarnos específicamente en el ámbito del compliance penal. Vamos a, obviamente, en un curso de esta naturaleza no tenemos un conocimiento muy homogéneo, una persona nueva, digamos, que pueden estar incluso trabajando en el ámbito de compliance, puede ser relacionado con ello y otros, escuchar este concepto prácticamente por primera vez. Lo que vamos a hacer entonces es profundizar en ciertos, o sea, hacer una visión general completa, pero profundizar en ciertos aspectos que yo creo que pueden ser relevantes, que sean más novedosos, más de punta, en lo que se conversa en los ámbitos de compliance, pero obviamente sin perjuicio de que en cualquier punto de lo que estemos analizando ustedes mismos, si pasamos muy rápido, hagan comentarios, las preguntas y profundicemos un poco a algunos de otros aspectos que a ustedes les parezca. Entonces, entrando directamente en materia. Profesor. ¿Sí, adelante? Sí, de aquí de la Casa Valeria Cañas, una consulta dentro del scope de la clase del día de hoy. ¿Va a incluir usted la vinculación o la posible vinculación con la 21.121 en cuanto a la administración desleal? Sí, nosotros vamos a ver hoy día más compliance que tipos penales, pero como les decía, podemos ejemplificar harto a través de algún delito u otro según lo que a ustedes les parezca, digamos, ¿ya? Pero esta clase no es una clase sobre delitos obviamente tales, sino que es sobre compliance, ¿ya? Pero vamos a ver inmediatamente, como adelanta la compañera, que eso obviamente hay que vincularlo con los delitos que están tipificados en nuestro país. Muchas gracias. O sea, vamos a verlo al tiro, pero no quiero hacer una clase de compliance así en el aire, sino que ver lo que es, cómo se aplica el compliance. Es un poco, y eso vincula hacia eso. Me dijeron que el control no estaba muy bueno en cuanto a ir avanzando. Estoy aquí viendo cómo. Lo que voy a hacer a través de la pantalla. Más fácil, más ágil, para yo poder estar más. Aquí está un pequeño esquema lo que queremos analizar, ¿cierto? Si es que vamos a hablar de compliance penal, en términos más concretos, tenemos que necesariamente enfocarnos en una ley que consagra los modelos de prevención de delitos en nuestro país, y esa es la ley 20.093 sobre responsabilidad penal de las personas públicas. Algo de esto hablamos cuando hablamos de la responsabilidad penal del gobierno corporativo, ¿cierto? De los directivos, la responsabilidad penal individual. Fue inevitable mencionar esta ley y ahora nos vamos a profundizar en este ámbito. Entonces nos interesa un poco contextualizar la ley, que es lo que se buscaba a través de la dictación de esta ley, qué implicancia tiene, digamos, establecer esta responsabilidad penal de la persona jurídica, que todos nosotros, si es que pasamos alguna vez por las clases de derecho penal en épocas antiguas, nos parece una cuestión que contradice todo lo que estudiamos, todo lo que aprendimos, ¿cierto? O sea, responsabilidad penal, uno lo asocia a la persona natural, decían que no era posible realmente ficticio o moral, digamos. Entonces tenemos que ver un poco ese esquema, ese surgimiento de la ley, porque es un tipo, se codifica, un pequeño esquema de la ley no tiene mucha complejidad en cuanto a esquema,
a propósito de lo que preguntaba la compañera, vamos a ver cuáles son los delitos que efectivamente pueden cometerse por la persona jurídica y que ameritan entonces establecer un modelo de prevención de delitos en sentido estricto y, bueno, las sanciones aplicables a la persona jurídica. Después tenemos que ver bajo qué presupuesto se gatilla esa responsabilidad, cuáles son las exigencias legales para poder imputar justamente a una persona jurídica. Entonces eso va a ser todo un ámbito inicial en que vamos a presentar la ley 20.039. Luego de eso lo que tenemos que hacer es, que va a ser el fuerte, abocarnos al sistema de compliance que consagra esta ley. Cuáles son sus componentes, cómo se puede estructurar, etcétera, cuáles son los elementos que en la propia ley se mencionan en cuanto al modelo de prevención de delitos. Una cuestión que puede ser interesante también es analizar cómo esto se ha relacionado con los tribunales. Y ahí quiero decir, no simplemente relatar lo que ha fallado, lo que se ha fallado en tribunales, sino que profundizar algunos aspectos a la luz de la jurisprudencia. Los problemas que hayamos visto antes los vamos a poder cuestionar aquí, quiero que ha dicho los tribunales respecto de ciertos problemas que vamos a ver previamente. Y por último, vamos a ver, lo alcanzamos a mencionar en la relación técnica. Todavía estaba mucho más en ciernes, ahora está mucho más avanzado, se ve como una realidad bien próxima. Vamos a hablar un poco sobre el proyecto de ley, sobre el delito económico y lo que dice ese proyecto específicamente sobre lo que estamos analizando. La responsabilidad penal que se implica y también cómo se consagra ahí el compliance, el modelo de prevención de delitos. Uno podría decir, bueno, es un proyecto de ley, quizá no vale la pena profundizar mucho, pero yo creo que vale la pena por dos razones. Una es porque a esta altura, como ha ido la tramitación en el Congreso, es altamente probable que tengamos esa ley, algunos dicen a fin de año, va a estar aprobada esa ley, no hay oposición a esa ley, ¿no? Y eso va a cambiar, pero sí, dramáticamente, o sea, un cambio gigantesco en lo que es el compliance penal en nuestro país. Entonces, un antes y después, vale la pena irse como preparando a eso. Y el segundo, bueno, si no se llega a aprobar, insisto, lo que es poco probable, adelante. Si no se llega a aprobar, nos sirve también hacer para hacer un poco un análisis por oposición, ¿ya? O sea, lo puedo anticipar, este proyecto aumenta radicalmente la responsabilidad penal de la persona jurídica y es un modelo de imputación distinto en ese sentido. Y por último, nos va a permitir también tomar conciencia de qué es lo que está vigente al día de hoy, comparándolo con otro modelo, ¿ya? Entonces, estos son un poco los temas que queremos abordar en esta dobles jornadas, digamos, donde vamos a entender. Definitivamente el control ahí está un poquito lento. Como les decía, lo primero que veamos, tenemos que analizar un poco qué esta ley de 93, cuál es su origen, para qué estableció, ¿cierto? Y esto uno normalmente lo puede analizar desde dos puntos de vista. Desde el punto de vista dogmático, por eso es una teoría jurídica, y otro desde el punto de vista político-criminal. O sea, como políticas, ustedes quieren, casi como una política pública, que perseguía el Estado al establecer esta responsabilidad penal de la persona jurídica, ¿ya? Desde el punto de vista de la teoría jurídica, que probablemente lo saben, ya lo acabo de decir, ¿cierto? Uno siempre creció en su vida jurídica bajo el paradigma de que las personas jurídicas no pueden delinquir, sujetas a delinquir non potens, ¿ya? Y eso se plasma claramente en el artículo 58 del Código Procesal Penal, ¿cierto? La responsabilidad penal, que lo saben, ¿cierto? Aunque no se hayan dedicado al penal, es casi de sentido común, ¿cierto? La responsabilidad penal solo puede ser efectiva en las personas naturales, dice nuestro Código Procesal Penal. Por las personas jurídicas responden los que hubieran intervenido en la jurídica, sin perjuicio de la responsabilidad civil que las afectará. Un solo alcance y nunca cometan el error, lo hablamos en presentación anterior también, de decir, por la persona jurídica, como no puede ser hecha responsable, responde el representante legal. Eso puede tener significación para otros ámbitos jurídicos, pero yo creo que es bien clara la disposición del Código Procesal Penal, que eso no es correcto, sino que por ella responde la persona que haya intervenido en el acto público. Lo que vimos en la clase pasada, que eso no significa que es solamente el sujeto que hizo la anotación portable falsa, no simplemente el sujeto que contaminó abriendo la llave, sino que también interviene en el jurídico penal una persona que está en un cargo alto, el gobierno corporativo, etcétera, perfectamente puede intervenir en un acto punible, no materialmente, pero por otras formas de intervención, básicamente también por comisión. Entonces, ese era nuestro paradigma siempre en nuestro sistema. Ojo, ese paradigma que vale también en muchos otros países,
que eso tiene una legislación bastante afina a la nuestra, ¿ya? Van quedando cada vez menos, pero, como ejemplo, en Alemania no existe la responsabilidad penal de la persona jurídica, rige este principio, sujetas tienen cosas, sigan en esa tradición, por decirlo así. Y quiero decirlo de paso, si se intenta más político criminal, el país funciona perfectamente. No hay un déficit de punición ni de prevención, de ilícitos, etcétera. No anda campeando ahí la delincuencia económica por el solo hecho de una responsabilidad penal. Lo que se opta ahí es por un modelo distinto, que es sancionar en qué ámbito, cuál sería la gran alternativa. Esta responsabilidad penal no, como un dogma. No es que las empresas no respondan punitivamente de ninguna manera. Eso sí sería un poquito deficitario. Profesor, ¿Sí? Si les sirve, podemos un poco para aterrizar, porque es bien dura esta materia, podemos analizar el caso de Cerecita, que fue la primera vez que se implantó, que se dio efecto esta ley, que la llevó adelante mi hermana con el Ministerio Público. Sí, cuando vayamos por prensa lo vemos, pero vámonos por parte, desarmando el armado de a poquito, digamos. ¿Ya? La primera parte va a ser introductoria sobre el origen de la ley, sobre conceptualmente ubicarnos. ¿Ya? Entonces, yo lo que les digo, los que no sean especialistas en penal también pueden responder esta pregunta: si la persona jurídica, o en el seno de una persona jurídica, se comete un ilícito, ¿ya? Y no hay responsabilidad penal de la persona jurídica, eso significa que la persona jurídica queda libre de por baja y que responde el trabajador nomás que se le ocurrió, no sé, pues echar al alcalde, no. Civilmente, pero eso no es punitivo, ¿cierto? Hay indemnización, qué sé yo, responsabilidad extracontractual, todo lo que ustedes quieran, pero está todo el mundo administrativo sancionado, ¿cierto? Entonces hay países que optan por eso, y las multas son severas, grandes, y son igual de disuasivas, ¿ya? Yo no quiero abogar por ese modelo, que es un modelo completamente válido. En Chile podríamos no tener responsabilidad penal de las personas jurídicas y de todas maneras tratar de controlar estos riesgos que se generan al interior de la empresa perfectamente. Pero se optó, ahora damos el paso, por la dictación de la ley 20.393 como una forma de cumplir con exigencias para ingresar a la OCDE hace ya muchos años, y se estableció esta responsabilidad penal de las personas jurídicas, para lo cual obviamente ustedes se dan cuenta, o sea, quizás puedo hacer la explicación por qué una persona jurídica, según ese concepto tradicional, no puede cometer delito, pero yo entiendo que todos tenemos claro eso de la clase por último de penal o lo que conversa así, ¿ya? O sea, acción, la realización de una acción como un acto voluntario, por decirlo así, en términos penales, uno dice, ¿cómo lo puede hacer la persona jurídica? Ahí es un tribunal que lo representa, es la gerente de la. Podemos predicar eso de la persona jurídica. El dolo, si es que es una cuestión psicológica, como en la teoría clásica, no en la más moderna, ¿ya? Como el conocer algo y querer ese algo, lo mismo, tenemos el mismo obstáculo, ¿cierto? ¿Cómo va a ser una empresa, ¿cierto? La culpabilidad como un reproche por no haber actuado de otra manera, pudiendo, el reproche y culpabilidad penal están centrados, que sea una responsabilidad personal, una responsabilidad penal sea una responsabilidad personal, no por hechos de otro, una responsabilidad objetiva. ¿Cómo eso lo podemos predicar de ese reproche? ¿Cómo se lo podemos hacer un ente ficticio, digamos, ¿cierto? Y por último, ¿para qué hablar de los fines de la pena? Yo creo que todos entendemos que ahí hay un obstáculo importante. Si podemos imponer una sanción penal, una pena, desde luego no podemos encerrar en la cárcel, eso está claro. Vamos a ver qué hay otra alternativa. Pero si se trata de prevención especial, resocializar, vamos a resocializar una empresa, ¿cierto? Fallan ahí también los fines de la pena. Pero, cuento corto, en Chile se decidió incorporar esta responsabilidad penal, así como ya existía hace mucho tiempo en Estados Unidos, como era la tendencia en Europa, etc. Y se estableció esta ley, para lo cual este artículo 58 tiene que establecer una excepción. Porque la regla general dice súper clara, no se puede. Entonces, si ustedes van al artículo primero de esta ley, hay una cierta regulación que hace aplicable el Código Penal en lo que no esté previsto en esta ley. Ustedes algún día tienen que trabajar con la ley, para toda la regulación de la 20.393 y los vacíos, por decirlo de alguna manera, que van al Código Penal, de la persona natural. Y en lo que es procesal, que no está regulado, que tiene su regulación, esta ley, ustedes se van al Código Procesal. Siempre lo que sea compatible con la naturaleza de la persona jurídica. Y ahí se genera harta discusión, quizás más adelante lo podamos ver, harta discusión. A modo de ejemplo, el derecho a guardar silencio como garantía procesal es algo propio de la persona natural
¿O la empresa tendrá derecho a guardar silencio, por ejemplo, sin que se obtengan de eso consecuencias negativas para el que guarda silencio? Esa garantía, ¿cierto? Como lo conoce así como en las películas, pero lo que es relevante en este contexto para ir avanzando es que dice, para los efectos de esta ley no será aplicable este artículo 58. O sea, establece un régimen especial en que se establece el penal para la persona jurídica. Insisto, eso se hizo porque estaba la idea de que para entrar a la OCDE teníamos que tener un régimen de responsabilidad penal, porque se hablaba de establecer sanciones disuasivas, etc. La verdad que, siendo exacto, con eso más que en política, porque, insisto, eso se podría lograr perfectamente sin dictatorial. Poner sanciones disuasivas para la persona jurídica se podría lograr perfectamente sin dictatorial. Pero se dictó esta ley. Decía yo que así se establece entonces, o sea, así uno puede mirar someramente el problema más bien teórico jurídico. Pero el problema más bien político-criminal, o lógico, es que y hay autores bien importantes que lo han estudiado, no solo sociólogos y cosas así, sino que también juristas y penalistas. Se habla de que existe una organizada irresponsabilidad empresarial, una irresponsabilidad organizada. ¿Qué se quiere decir con eso, desde el punto de vista penal? Que la empresa, por cierta forma por su conformación, cierta dinámica, genera, por decirlo así, como ámbitos de impunidad, ¿ya? Porque muchas veces lo que ocurre es que el de abajo, que realiza una acción, no comprende el sentido de la acción. Hace anotaciones contables, por decirlo así, ¿cierto? Pero no está entendiendo que eso en el estado financiero tiene tal o cual repercusión, que a su vez eso va a generar que en el mercado de valores, no sé. No conoce todo el alcance de su conducta que podríamos entender como delictiva. Y a su vez arriba, no tener el conocimiento, si no entienden lo que podría implicar, no tener el conocimiento de todo lo que abajo, por decir un término bien simplones, digamos, se está ejecutando. Ustedes me dirán, como podría pensar, quizás ni siquiera quiere saberlo. Entonces se produce un vacío de conocimiento para consultar penalmente más o menos importante. Después, pues lo saben, la empresa vive y existe bajo un principio de división de tareas, ¿cierto? De funciones, que hace que todo adquiera sentido en la medida que se conecta. Pero también el hecho delictivo, cuando se conecta, significa que estamos conectando conductas de distintas personas. No es fácil en materia penal hacer responsable a uno por lo que hace el otro. Y decíamos al comienzo, la responsabilidad personal. Se generan estos como una forma de organización que genera una completa falta de responsabilidad en el ámbito penal. Y eso hay que conectarlo con lo siguiente. No solo con esa dificultad para imputar, sino que con el opuesto, que todos sabemos, convengamos, que los delitos que puede cometer una empresa generan un daño social infinitamente mayor que los delitos que puede cometer una persona en ciertos ámbitos. Sencillo, los ejemplos son un daño medioambiental. Cada uno de nosotros, claro que podemos dañar el medio ambiente. Pero lo que puede hacer una industria es exponencialmente mayor, digamos, y ahí está el problema social. Una evasión tributaria. Que sea un millonario, digamos, los que estamos sentados acá, pero no podemos meter una evasión tributaria como lo podemos meter en el económico. O sea, el fisco sufre más bien bajo esa evasión tributaria. Hay delitos que solamente están pensados para el ámbito empresarial y probablemente empresarial de cierta estructura y complejidad. Colusiones. Si un kiosquero se colule con otro kiosquero, de hecho ni siquiera habría que ver si eso da para el delito de colusión, digamos, por la posición que tiene en el mercado. Pero obviamente la colusión de los supermercados, tiene el daño social que todos nosotros conocemos. Entonces se produce esa como dicotomía, ¿cierto? Desde el punto de vista criminológico. Ahí hay un foco de riesgos penales con alta dañosidad social, por decirlo así, pero los instrumentos penales, si es que solamente imputamos a las personas naturales, tienden a fallar. Entonces, desde el punto de vista como político-criminal, es que muchos países dijeron, ¿saben qué? Los penalistas tienen una teoría del delito, un sistema muy bien armado, con mucha filosofía, ¿ya? En que solo se puede imputar a la persona natural, pero desde el punto de vista público eso no nos sirve. Vamos a hacer, no diría que caso omiso, pero vamos a transformar todos estos elementos complicados
la culpabilidad, que se lo doble, y se lo vamos simplemente a aplicar. Tenemos que dar una solución a este problema que detectamos, y en eso el derecho penal tiene un rol. Y entramos a la era entonces de la responsabilidad penal de la persona. Como digo, en países, en Estados Unidos hace mucho tiempo, en nuestro país hace no tanto, 2 minutos. ¿Ya? Ahora, ¿cómo se plantea esta responsabilidad para ir acercándonos a nuestra materia central? Hay un concepto que yo sé que ha sido bien usado como molería casi en todos los contextos, pero yo creo que tiene alto significado. ¿Ah? Es la idea de que para imputar responsabilidad penal a personas jurídicas, el Estado usualmente elige una forma de imputación completamente, no sé si novedosa, sí, para el derecho penal novedosa. Y dice, ¿sabe qué? Yo voy a establecer aquí un sistema de autorregulación regulada, o autorregulación reglada. ¿Qué significa eso? Dice, miren, para que usted sea hecho responsable, bueno, desde luego tiene que ocurrir un delito. Alguien tiene que, ya saben, alguien tiene que, no sé, hacer la alteración contable. Pero usted va a responder en la medida en que no se haya autorregulado, no se haya establecido reglas internas y procedimientos que permitan impedir ese delito, o al menos mitigar. Es una suerte de, si ustedes quieren, oferta que no existe para la persona natural. Mire, si usted hace bien las cosas, usted no responde. La evasión tributaria la más grande de la historia del país. Hace noticia internacional por el desfalco gigantesco. Pero si eso es el fallo de un gerente, usted me dice, no, eso nunca ocurre, pero hagamos el ejercicio simplemente de hoy. El Estado le dice a la persona jurídica de la empresa, usted no va a responder en la medida en que se haya autorregulado. Solo para terminar la idea. Fíjense ustedes, y dice, básicamente, estoy extremando un poco solamente para graficar. ¿Qué significa autorregulado? Usted defina, usted establezca las reglas internas, vinculantes, de prohibiciones, de deberes, también de derechos. Usted define. Y ahora viene lo de regulado. Si usted cumple con eso que autodefinió, yo le asigno eso a la consecuencia jurídica. Ya la dije. Usted no responde. ¿Me explico? Por eso no es una autorregulación pura, como podemos dar ejemplo en otros ámbitos del quehacer económico, sino que es una autorregulación de una consecuencia que establece el Estado. El Estado dice, sabe que usted haga lo que quiera, pero yo le voy a decir la consecuencia. Sanción penal. Sí, ¿Siempre es exención de responsabilidad penal o podría ser atenuante? Quizás me voy a meter un poco en la materia que ustedes van a ver después, que es el nivel de competencia, pero va a ser el contrapunto justamente que está señalando el compañero. En lo que estamos diciendo está claro, ¿cierto? No está predefinido, porque la consecuencia de la autorregulación o no autorregulación puede ser la que dice el compañero, no tiene por qué ser exención, puede ser atenuante, puede ser cambio de sanción por otra. Lo que el Estado disponga como lo regulado, esto es simplemente un modelo, pero no deja de ser interesante porque es, no sé si ustedes se dan cuenta, una forma de enfrentar el Estado, de enfrentar su poder sancionatorio, de que ser de una completa, no sé si ustedes alcanzan a si el alcance es un cambio paradigmático, completamente no. Y por eso también, entre paréntesis, hay tanta desconfianza con el tema de los modelos de prevención de la responsabilidad. No como que esto es una jaula, si la empresa te hace una autorregulación y se establece un modelo y no responde. Pero teóricamente el sistema tiene sentido. Y hay harta discusión teórica. Algunos dicen, si ustedes lo quieren también desde el punto de vista como cómo se enfrenta el Estado frente a la regulación del sujeto, en este caso de la empresa. Uno, si ustedes lo ven, no sé si ustedes lo uno puede verlo de dos puntos de vista. Esto es como más intervencionismo estatal, en la medida que le dice a la empresa, miren, yo me voy a meter en sus oficinas, ¿ya? Yo no regulo su actuación externa solamente, como la persona natural, sino que ahora usted va a tener que, porque nosotros se lo exigimos, hacer cierta regulación interna, canales de denuncia, anónimo, tiene que establecerlo,
tiene que establecer formas de relacionamiento con el funcionario público. Bueno, si yo no quiero relacionar con no, tiene que, eso es parte del modelo. Eso es avanzar más en regulación. Porque muchas empresas dicen, ustedes son el modelo de organización. Me entorpece, me genera trabas en mi operación, ¿no? Cada vez más regulación. Ahora tengo que tener 80.000 procedimientos, certificaciones, ¿hasta cuándo? Eso es más intervencionismo. Y otros dicen, no, pues esto es renuncia al Estado. Casi una renuncia como inaceptable, es renuncia al Estado. El Estado dice, usted, no le voy a decir cómo se organiza como quiera. Aquí le voy a poner una sanción, un premio, pero usted dicte las normas. Tiene esa dos miradas, no sé si se fijan, pero lo que está claro, si renunciar a algo o meterse en el dormitorio, pero es un cambio de paradigma bien importante. Creo que eso cuando empieza a ver como trabajar en un modelo, que se pierde un poco esa mirada. Sí, ahora sí, pero con una idea. Porque acá la ley, de alguna manera, propone, ofrece a la gente pública que si tienen un modelo de organización certificado, pueden tener el sistema igual que la Policía Federal. Sí. Entonces, ¿cómo sabemos que por la organización de vehículos se va a organización de serio? Entonces, yo como y lo que de alguna manera lo más importante es cómo yo lo voy a aplicar. ¿Cierto? Entonces, me queda siempre duda de las empresas certificadoras del modelo de prevención de delitos. ¿Certifican el modelo de prevención de delitos o certifican también la manera de cómo yo lo voy a implementar? Porque siempre me queda la duda, por ejemplo, me preguntan, ¿tiene experiencia con compliance? Sí, yo voy a un modelo de prevención, la evaluación de empresa, pero la implementación de normas que necesita la empresa, se llega a certificar. Y eso lo certifica. Por decirlo de alguna manera, para ponerle un concepto más técnico, no solamente certifica el diseño del modelo, sino que su implementación. Y su mejora continua. Las certificadoras hoy en día, ustedes no sé si han trabajado con certificadoras, hacen un acompañamiento, ¿cierto? Y van viendo la mejora continua, dejando, por decirlo de alguna manera, tareas. Lo certifican. Esto cumple con la 20.393, yo lo certifico, que cumple con la 20.393. ¿Ya? Pero usted tiene que, en un cierto plazo, mejorarme esto, brechas. Entonces, pero lo que está claro es que trabajo, digamos, seriamente, digamos, ninguna va a decir, ¿sabe qué? Pásame los papeles y en el papel, porque el papel resiste de todo. Vamos a ver después que esa es una de las, como los prejuicios que existen en torno a la venta. De las empresas que certifican modelo. Las empresas que certifican modelo deben tener de alguna manera una idoneidad, un prestigio para hacer varias del mercado y quizás varias también del mercado que son buenas certificadas. O sea, lo que estamos entrando ya en el detalle, pero a mí me parece bien que vayamos de las cosas generales y los que han trabajado más, profundicemos, bajemos y después volvemos a nuestro esquema, pero vamos viendo cosas más por decirlo así, específicas. Una de las cosas que podemos criticar al sistema de certificación nuestro es que, está bien, pero, o sea, no cualquiera puede ser certificador, tiene que inscribirse, ¿cierto? Me inscrita ante la CEN, ahora ante la Superintendencia de Seguro, ahora la CEMED, ¿ya? Tiene que cumplir con ciertos requisitos, pero esos requisitos que se le exigen justamente no son de idoneidad, ni de capacidad, ni de metodología. En Chile no tenemos para las certificadoras una metodología perentoria para certificar, sino que solamente cuestiones de conflictos de interés, ¿ya? Que no puede ser, qué sé yo, socio o relacionada de alguna otra estudio o empresa que implemente modelos de prevención, o sea, sí. Pero en el fondo hay un cierto déficit eventualmente en cuanto a que la certificadora cumple con esa institución formal y puede entrar a la certificación. Tienen responsabilidad. Tienen responsabilidad, pero la responsabilidad es muy difusa, no está regulada, no está específicamente regulada, sino que principios generales. Hay una regulación que hizo relación con que se consideran para todos los efectos penales como funcionarios públicos, que tiene que ver con la idea de que entonces uno cometería cohechos y que le pasa plata para que se certifique, cosas así, ¿ya? Pero no tiene regulación específica. Buen punto, no está eso, ¿sí? En todo caso, no es obligatorio que se certifique el Y modelo. lo otro, claro, vamos a ver un par de láminas más adelante cuando lleguemos a cómo lo establece nuestra ley. Tengan desde ya presente ustedes.
Más radical todavía lo que dice la compañera. Lo que exime de responsabilidad penal es haber, como este compañero, diseñado e implementado un modelo de eso. No es la certificación la que exime responsabilidad penal. Ustedes miran para qué hacerlo. Si entramos a otro nivel mayor de profundidad en el análisis, uno ya sabe que, bueno, quizás con eso me descargo un poco en cuanto a pruebas. Eso en derecho penal se llama, ustedes los que han trabajado en derecho penal, ustedes lo podrían asociar, soy una persona natural, con un poco como un problema de error. Oigan, usted me dice que mi modelo está mal implementado, me equivoqué, porque yo pensé que estaba bien implementado. ¿Saben qué le quiero decir algo? Si la certificadora me lo dijo. O sea, es bien plausible, es un error, no sé si insuperable, es un término muy central en derecho penal, ¿cierto? Pero bien cerquita del insuperable, o sea, si la certificadora me dijo que estaba bien, yo puedo descansar en eso. ¿Me explico? Pero no lo confundamos. Principio básico. No es el certificado que existe. Pero lo que me parece interesante en esta, ahora avancemos, pero en cuanto a el origen de la ley, el propósito de la ley, es eso, es decir, hagámosle, yo sé que algunos cuentan que es como simplificar mucho y analizar un poco el asunto, pero en último término de eso, el Estado dice, hagámosle una oferta a la empresa. Usted va a responder penalmente, pero usted se puede eximir si se autorregula. ¿Qué significa autorregular? Usted define qué reglas internas. ¿Sí? La conclusión más trascendente de todo esto, no sé si ustedes la ven inmediatamente, es que en la empresa puede ocurrir un delito. Puede ocurrir. De eso no se sigue necesariamente responsabilidad penal de la persona jurídica. Más aún, de eso ni siquiera se sigue perentoriamente que el modelo está mal. Puede haber la combinación. Delito ocurrió en la empresa, persona jurídica que se exime. Así que el modelo está correcto. Es más, es una consecuencia como lógica, ¿cierto? Si la ley dice que el modelo puede eximir, ¿cuándo tendría que eximir? Cuando ocurre un delito. Si eso no fuese posible, todo el sistema está mal pensado. O sea, y a mí me ha pasado con los fiscales que dicen, no, pero, oye, si el modelo no funciona, ¿cómo lo sabes? Cometió el delito. No es lógico, ¿cierto? La lógica es distinta en la autorregulación. ¿Sí? Pero ahí, o sea, para ponerlo un poco en perspectiva quizás, o compararlo con las instituciones relativamente similares en Chile, cuando lo que pasa con el CERNAC y el CERNAC y si uno lo ve, es el propio organismo que te está clasificando. Y después el CERNAC te puede decir, no, pero yo me equivoqué, o yo no te fiscalicé, o yo no te di el sello que es como correspondía. Acá yo implemento un modelo, pero tengo que cumplirlo. En la medida que no lo cumpla, pues soy responsable de la misma costada. Entonces tengo que cumplirlo. Y en ese sentido creo que me parece una súper buena figura el hecho de que haya una certificadora externa y no sea un órgano público o la propia fiscalía quizás que esté esperando estas certificaciones que al final el juicio penal que mi contraparte me explicó que yo estaba viendo la normativa y tenía otros mecanismos de quizás no perdería todo el valor oficial más que legal. Sí, mira lo siguiente, una nueva generación de modelos de compliance es la que se ha implementado en el ámbito del derecho al consumo, que es posterior. Tenemos ahora modelos certificables por CERNAC, que es entonces, como dice el compañero, una alternativa distinta. También tenemos la materia penal. Tiene sus pros y sus contras, obviamente. Tiene sus pros porque uno ya se sabe que siempre están bajo sospecha la certificadora de que no es que sea cohecho, pero que tratan al cliente como tienen que tratarlo, le pagan. Es como la sospecha interminable que sufren las auditoras, ¿no? El sistema de auditoría tiene siempre ese problema de diseño, ¿no? Pero tiene también el problema que dice el compañero, que también hay algo extraño, no sé si les parece a ustedes, estamos saliendo un poco del tema, pero yo creo que está bien que vayamos como comparando, ¿no? También tiene algo extraño, que el CERNAC te certifique y te sancione, ¿no? O sea, los modelos que tienen certificación estatal, uno también podría decir, ¿sabe? Que Estado deje que un tercero lo diga, porque en el fondo, porque es casi como
parte, o sea, como juez y parte, digamos, está interviniendo en muchas aristas del problema. Tiene sus pros y sus contras, pero los modelos de prevención llegaron para instalarse. Lo primero en nuestro país, el primer modelo de prevención que citaba es 20.390, pero ustedes lo ven ahora en la ley del consumidor y en el proyecto de ley de protección de datos personales. Lo van a ver eso, ¿cierto? Lo van a ver. Pero tengan ustedes en mente, cuando vean eso, y vean, si que ven el proyecto, que es una mixtura perfecta entre GDPR, digamos, la legislación europea de protección de datos y el artículo 4 de esta ley. De hecho, yo creo que no funciona muy bien, está diseñado, pero siempre vuelve ahora a tomarse esto como en otros ámbitos del ordenamiento para regular los riesgos que puede generar. En ese caso, avanzamos. El contenido de la ley, solo para que lo tengan como esquema, ustedes pueden ver algún día la ley que no han trabajado con ella, digamos, tiene, bueno, el contenido de la ley, los alcances, una regulación importante de justamente la responsabilidad penal de la persona jurídica, uno es cómo se atribuye responsabilidad a la persona jurídica, pero a mí me interesa harto el artículo 4, ¿cierto? Ahí está. Entonces ya lo estamos anunciando, digamos. Nuestra ley, a diferencia de otras, establece el contenido, si ustedes quieren, ¿cómo llamarlo? Mínimo, el contenido exigido por ley de un modelo de protección de ley. Conecto al tiro con un tema de actualidad. En el proyecto de ley de reforma de los delitos económicos se criticó mucho que formaliza demasiado el modelo de prevención y el compliance para hacer casi una cuestión formal, un checklist. ¿Se habla de checklist? En la discusión parlamentaria. Yo discrepo, y quizás un poquito políticamente incorrecto, digamos, porque puedo siempre darle a la empresa, yo discrepo radicalmente de eso. A mí me parece que no tiene por qué devenir esto en algo puramente formal, pero obviamente a la empresa le da una cierta seguridad jurídica. ¿Cómo sé yo cuando voy a decir? Todo muy bien con la autorregulación, pero si el día de mañana me va a decir que eso no es suficiente, tengo que saber de alguna manera qué es lo... Entonces, el artículo 4 que está ahí señalado es re importante. La responsabilidad penal autónoma, no se tiene que sancionar necesariamente a la persona natural para poder sancionar a la persona jurídica. Lo único que tiene que estar claro es el dato de que una persona natural que tiene ciertas funciones en la empresa es un delito, ¿no? Hay circunstancias atenuantes que sea el agravante a propósito de lo que dijo el compañero de otros modelos. Ojo, el otro sistema es mixto en ese sentido. Vamos a ver que eximen, pero si no está correctamente implementado, o no se ha implementado en absoluto, después del hecho, la implementación de un modelo de prevención de delito opera como atenuante. Lo que en otros países es como la definición. Usted tiene un modelo de prevención, solo atenúa. Aquí es una alternativa para la implementación ex post. Hay que hacer un distingo. La implementación ex post. Lo radicalmente distinto sería si que exigiera se implementó ex ante un modelo y solo atenuante. Entonces, acá es ex post, y tiene todo el sentido que al sumo opere como atenuante, ex post, el hecho. Después viene la pena, la determinación de la pena, y entramos en una lógica como propia del derecho penal, cómo se conjugan las penas agravantes, después viene toda una cosa de procedimiento en que se dejan cosas abiertas, y es un poco lo que yo les decía. ¿Cómo hacemos? No se resuelven ciertos nudos, digamos. Si ustedes tuvieron una empresa enfrentada a un juicio penal, seguramente encontrarían más dudas que certezas en relación a cómo está regulado esto. ¿Qué pasa si hay un conflicto, una contraposición de intereses entre el representante legal, que tiene que sentarse ahí, que eventualmente tiene que declarar, y la persona jurídica? Si cometió el delito, el representante. A la empresa quizás le convenga que confiese, a la persona natural no. ¿Qué pasa? Y así, un montón de problemas que son más de orden práctico que se pueden ver que surgen en esta regulación procedimental. Vamos ahora, hacemos esto, simplemente es una diferencia. ¿A quiénes se le aplica esta ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas? Se le aplica a las personas jurídicas de derecho privado y a las empresas. A las empresas del Estado también se aplica. ¿Sí? Pero lo que no, obviamente, se aplica es a las municipalidades, artísticos, a los partidos políticos. Eso se reforma, se ingresa a los partidos políticos. Y también las personas jurídicas de derecho público. ¿Ah? También. Por ejemplo, una vez nos preguntaron, la Secretaría Internacional,
una universidad pública que quería implementar un modelo de prevención de delito. Está claro que la universidad privada, personas jurídicas, de derecho privado, tienen que implementarlo, o sea, tienen que implementarlo. No son empresas, pero bueno, no es una responsabilidad penal de la empresa. ¿No? La persona jurídica de derecho privado. ¿Ya? Pero ¿qué pasa con la empresa pública? O sea, perdón, la universidad pública. Al final la universidad lo implementó igual. O sea, también se nos trae esta consecuencia, pero como no, yo no voy a mitigar posibles riesgos de ilícitos penales dentro de mi universidad, lo hago igual. ¿No? Entonces, tiene algunos como vacíos estos mismos. Empresas del Estado tienen una regulación en algunos aspectos especiales, porque obviamente hay un interés público en que subsistan, sigan funcionando, no son un interés privado. Quizá un poquito arbitrario. Esos beneficios que se establecen para la empresa del Estado. Porque los efectos perniciosos que se siguen de una sanción a una empresa privada relevante para su entorno, para los stakeholders, para los trabajadores que eventualmente son despedidos, que se dio el daño colateral, por decirlo así, también existe en la empresa privada importante. Partidos políticos, ustedes dirán, con los desprestigiados que están, los riesgos penales ahí campean, están por todos lados, ¿cierto? ¿Por qué no están incluidos? Bueno, la reforma se van a incluir. Pero estos son los que son sujetos activos, por decirlo así, de esta ley. ¿Sí? Creo que no es esta ley, tampoco es la que crea la unidad financieros, pero hay una relacionada que establece la obligación de hecho de información a la unidad, pero eso es por determinados rubros. Correduría de valores, casino, inmobiliario, eso no queda. Pues esa es la ley, claro, esa es la ley de la UAF, que establece un régimen, justamente la opción que uno diría que clásicamente se aplicaba al ordenamiento administrativo sancionatorio. Y en esa norma dice que hay empresas, tipo de empresa más que sea público privada, y la efectivamente lo único que hacer un modelo de prevención. Lo que usted tiene que hacer ahí es un modelo de prevención para cumplir con esta unidad de análisis financiero. En dos sentidos. Uno tiene que establecer un modelo de prevención justamente para no incurrir en la unidad de análisis financiero se relaciona con el delito de lavado de activos. Para poder prevenir el lavado de activos. ¿Ya? Eso está perfecto. Pero es importante lo que usted dice, porque esa ley de la unidad de análisis financiero define a ciertos sujetos obligados, eso se llama. Y los lista, una lista taxativa. El que no está ahí, está fuera, no tiene ninguna obligación. ¿Ya? El que está dentro tiene obligaciones varias frente a la unidad de análisis financiero. De reporte, de operaciones sospechosas, de operaciones en efectivo, de establecer justamente un modelo, de tener un oficial de cumplimiento, se llama eso, no encargado de prevención. Y eso, si no se cumple con eso, importa sanciones administrativas. La impone la UAF, ante sí y por sí. Son administrativas. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? La empresa, pongamos una empresa que o sujetos, bueno, los bancos, para que hablar los bancos, son sujetos obligados por definición. Están las corredores de bolsas también, están los corredores de propiedades, están los notarios, qué sé yo. ¿Ya? Pero los bancos conjugan dos sistemas. Un modelo de prevención de lavado de activos con el modelo de prevención de esta ley. Uno de los desafíos importantes que creo para la empresa es en la medida en que vayan surgiendo nuevos modelos de prevención, o sea, autorregulados, ¿eh? Consumidor, libre competencia, que no tiene regulación, protección de datos como nombramos, es cómo se integra, cómo se hace un modelo de prevención integrado que es de escala, ¿cierto? Que sea, y que más sea eficiente, que converse en sus partes. Es uno de los desafíos más importantes. Pero ese ámbito es muy central, el de la UAF, para sujetos obligados. Profesor, Sí, adelante. una consulta, Juan Manuel acá. ¿Por qué dice que el manual de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo también entonces tendría este componente de modelo de prevención del delito? ¿Sería esa mezcla? ¿Podría profundizar en eso, por favor? Sí. Muchas veces cuando uno implementa el modelo, uno se da cuenta que tiene que, el modelo de prevención de delitos de esta ley, de la 20.393, tiene que incluir lavado de activos.
y financiamiento del terrorismo, que son dos delitos hermanos que... Y muchas veces uno lo que hace es tomar los controles ya existentes en la medida en que se trata de una empresa que es sujeto obligado y que haya implementado controles para satisfacer ahora la ley de la UAF. No sé si me explico. Es un buen ejemplo, en que uno entonces no duplica los controles, además que, no sé, chocaríamos. ¿Ya? Uno de los dilemas, por ejemplo, es, o sea, por ejemplo, el reporte de operaciones sospechosas, atender a ciertas señales de alerta en ciertas operaciones. Obviamente que sirve como un control para mitigar los riesgos de esta ley. Está regulado en circulares de la UAF, etcétera, para efecto de la potestad sancionatoria de la UAF. Uno de los desafíos es, me habla ahí de un oficial de cumplimiento, que tiene que ser el nexo con la UAF, que tiene el deber de reportar, que es un sistema informático donde se suben los antecedentes, etcétera. ¿Ya? Puede ser el mismo sujeto que el encargado de prevención de la 20.393. En un banco probablemente van a decir, no, entre otras cosas porque es tan gigante la institución y tiene canales distintos, que no lo voy a separar. En una empresa más pequeña, si es un sujeto obligado, probablemente digo no, pero vamos a ir el mismo sujeto, la misma función. Canal de denuncia, capacitación. Son esos ámbitos en los que se pueden fusionar en el fondo y se pegar tanto para cumplir con la UAF, por eso así, como para cumplir con el sistema penal. ¿Ya? Profesor, ¿sí? Uno puede tener el mejor compliance y tener la mejor capacitación, etcétera, etcétera, pero ¿cómo lo vincula con el contrato de trabajo en la normativa del Código Laboral? Claro, vamos a ver después en nuestra ley, esta 20.393, que se establece la obligación, ¿ya?, de hacer parte integrante del contrato de trabajo las regulaciones de este modelo de prevención de delito. Y ahí se le puede, se hace responsable a la persona como el manual de las buenas prácticas agrícolas o el derecho a saber o todo este tipo de cosas que están permitidas. ¿Está permitido esto? Lo que se hace es que se asocia entonces a el incumplimiento de las obligaciones de este modelo de prevención de delitos. ¿Sí? ¿Ya? Usted, por ejemplo, tiene que dar registro de las reuniones que tiene con funcionarios públicos. Sí. Esto sistemáticamente no lo hace. No es que haya cometido un cohecho, pero sistemáticamente dice, no, yo esto, si lo hago se me va a espantar. Tiene que ir siempre acompañado a las reuniones con funcionarios. No, las buenas relaciones yo las mantengo solito. Un año va solo a la reunión, etc. La consecuencia de eso es que incumple las obligaciones del modelo de prevención de delitos y eso tiene consecuencias laborales. El modelo forma parte del contrato de trabajo. Él recibió el modelo como recibe el reglamento interno. El REO, digamos, lo tiene firmado también esto, tiene capacitación. Y por lo tanto la sanción puede ser de una aumentación de pago, usted lo conoce, o hasta lo que establece el reglamento interno, hasta la desvinculación, por cumplimiento grave de las obligaciones laborales. Entendí, Se le aplica un régimen de sanción laboral producto de incumplimiento de obligaciones del modelo de prevención. Entendí, gracias. Y lo vamos a ver después con un poquito más de detalle. Vamos avanzando ahora porque estamos en la parte de... ¿Cuáles son los delitos? Vamos a ver los delitos. Insisto, por lo que comentaba la compañera. No vamos a ver delitos hoy día, vamos a ver compliance. Lo voy a nombrar y lo vamos a ejemplificar a través de los delitos. Si ustedes tienen ganas, hablamos de los delitos, no hay problema, porque si no, no nos va... O sea, no hay que la clase. No. Lo que les quiero mostrar nomás es cómo evolucionó esto, también lo vimos en la clase pasada. ¿Cuáles son los delitos que en el fondo obligan a establecer este modelo de prevención? Según la ley 20.393. Profesor. Sí, adelante. Hola, mi nombre es José. No, es una pregunta muy corta, solo para este concepto. ¿Cohecho para estos efectos es sinónimo de soborno? Sí, sí. Hay algunas personas que hacen distingo entre quién es el sujeto que realiza, ya en particular que realizaría el soborno, etc. Yo creo que eso no son distinciones relevantes. Dice cohecho, dice soborno, está hablando de lo mismo. Lo importante, si ustedes quieren, está hablando de los delitos consagrados en el artículo 248 y siguientes del Código Penal. Para con eso y ahí usted lo puede llamar de una u otra manera. Todo esto surgió cuando ingresamos a la OCDE con los primeros delitos que vimos usted arriba, el año 2009, excepto en diciembre de 2009. Exacto, esto ustedes lo saben, sí, lo pongo rápido. De hecho, funcionario público,
lo que sea interesante es que el funcionario público nacional e internacional, perdón, extranjero, no nacional, sino que extranjero, estaba incluido también. El lavado activo y financiamiento del terrorismo, eso era. Solamente se respondió por esos 3 delitos. Probablemente por eso también la ley partió súper lenta, digamos, o sea, los modelos de organización. Porque decían, pero el financiamiento del terrorismo, pues si uno me dedico a financiar terrorismo, o el lavado activo, si yo no trafico drogas, tomaba muy en serio. Después se incluyó una ley de agenda corta, anti-robo, que se llama protección de la propiedad, etcétera, en la receptación. Eso fue el año 2016. No pasó mucho hasta que llegamos al 2018 a la ley 21.121 y ahí se incorporaron delitos, así como que diríamos propiamente empresariales. Pero venga, el cohecho privado o cohecho corrupción entre particulares en las relaciones comerciales, no es funcionario público, es la relación en que uno tiene con un proveedor o con un cliente para conseguirlo. Pasa una... Bueno, vamos a poder ver los elementos si me interesa. ¿Ya? Se incluyó una nueva figura de cohecho funcionario público mucho más gravosa, en que uno solamente por ofrecerle un beneficio económico o de cualquier naturaleza, a un funcionario público responde penalmente, sin tener que pedirle nada a cambio. Se endureció el delito, por decirlo así. Basta con ofrecerlo. No sirve la defensa de que si uno le estaba pidiendo nada. Ese alimentar al funcionario público para hacer el nuevo delito de cohecho. Administración desleal, lo manejo fondos de un tercero y dolorosamente le causa un perjuicio. Negociación incompatible, resolver mal los conflictos de interés. Soy gerente acá y tengo mi empresa por allá, también soy gerente, y la contrato en condiciones favorables para mí, digamos, para esa empresa. La apropiación indebida se incorporó, que era bien parecida a la administración desleal. Después nos saltamos al 2019, ahí entró un poco más el movimiento en esta ley. Se incorporó en la ley de pesca, en el 36, una figura de contaminación de agua y de comercialización de productos vivos, veda, etcétera, sobreexplotados. Y ahí el delito que existía siempre era el contaminar agua en forma dolosa, el que a escondida vierte. Pero no estaba contemplado los mayores desastres ecológicos que son por negligencia. Se rompió el ducto, o sea, no se invirtió suficiente en. ¿Ya? Entonces se estableció también ese delito para las personas naturales y, como ocurre muchas veces en la técnica electricidad, se le sumó responsabilidad penal de las personas públicas. Yo creo que para muchas industrias o hasta rubros de la economía, digamos, este es un problema grave. La contaminación de aguas en forma negligente con responsabilidad penal de las personas públicas. Tiene una pifia de delito, no quiero decir eso, pero que no es un delito propiamente de ecológico y que lo que se sanciona es simplemente superar ciertos niveles, por decirlo en términos bien simples, de contaminación autorizados, o actividad contaminante, sino que este exige un resultado. Aquí exige comprobar el daño al recurso hidrobiológico. Los delitos de, tengo presente siempre eso, los delitos no ambientales están básicamente concebidos no como delitos de peligro, superar cierto umbral, porque daña la salud, porque daña... Pero no es un delito de homicidio o de lesiones, ¿me explico? Tampoco de daño. Entonces no tenemos delitos propiamente medioambientales, tenemos esto, porque exige ese resultado, lo cual es un punto objetivo. Después tenemos, en la pandemia se dictó una ley sobre la obtención fraudulenta de ciertas prestaciones del Estado, ¿cierto? ¿Se acuerdan cuando había esta reducción de la jornada, qué sé yo? Se hace un fraude en eso. Entonces se estableció un delito y se le sumó a la persona jurídica inmediatamente. Después hay una también COVID, que es cuando el empleador impone al trabajador la obligación de ir a trabajar a pesar de que está con una situación de COVID, ¿ya? O en una situación de, ¿cómo se llama? Cuando teníamos la cuarentena, etc. ¿Ya? Entonces se le obliga, comete un delito, ese empleador, ese gerente, le obliga a la persona ahí, establece la responsabilidad penal de la persona jurídica. Y por último en esta evolución es en la ley de control de armas. Ustedes saben que se endureció la ley de control de armas, ¿cierto? No solamente en penalidad, sino que también en penalidad que se pueden realizar, ¿ya? Y se dijo, ¿sabe qué? Sumemos esto también como responsabilidad penal de la persona jurídica. Ley de armas, ¿ya? O sea, portar o tener armas, pistolas, etcétera, etcétera. ¿Dónde estará el problema para las empresas? ¿Sí? El arma tiene que estar escrita a nombre de la persona jurídica. Es que yo creo que para personas jurídicas el gran tema aquí es, bueno,
Sí, tiene que estar incluida la persona para la persona natural, pero, por ejemplo, yo creo que el mayor tema siempre es seguridad, guardias, etc. Y el ámbito clásico de control de armas, como diría, pero ojo, explosivos, manipulación, tenencia, almacenamiento, etcétera, explosivos, especialmente en qué ámbito, minería. Ahí está el gran tema. El tema es que ya no es el gerente que responde si es que se produce, pues, insisto, que se trata del accidente, no es que sea otro tema, ¿no? Sino que el traslado no autorizado por una emergencia, que se lo llevamos para allá, lo dejamos ahí un rato, qué sé yo, infracción a la ley de control de armas, delito. Responde la persona pública. En la ley, o sea, en el Código Penal se modificaron los delitos de trata de personas. ¿Ya? Entonces, claro, uno dice, esas son empresas bien irregulares, pero no. Sabemos que hay trabajo, esto atañe directamente el ámbito, algunos dicen penal laboral, y algunos dicen algo que está muy de moda, no sé si te vas a escuchar en el ámbito cultural, empresa y derechos humanos. Es un tema que está absolutamente en boga. La responsabilidad que se le puede imponer por violaciones de derechos humanos a la empresa y el compliance que conlleva. Esto es un mini ámbito de eso. Se trata de cuando uno hace trabajar a niños, ¿cierto? Vulnerables, obviamente, a personas en contra de su voluntad, la migración ilegal, qué sé yo, configura cierto delito de trata de personas. Eso ahora responde la persona pública. Yo creo que un restaurante en Santiago me lo cancelaron por eso. Sí, pero no por esta ley, todavía. Claro, Sí, pero siempre vemos casos, ¿no? El mundo agrícola, todavía andamos con cosas y ahí se producen estas situaciones. Yo escuchaba que el cartel famoso de Aragua, ¿cómo se llama? Hay información en una investigación de la Fiscalía de un traslado de, no sé, eran miles de personas, no sé, del norte hacia la región de Maule, parece algo así, se había descubierto cómo se trasladó a esa gente. Pero eso es tráfico de personas, migrantes, y normalmente es para fines de explotación laboral. Esas personas que se les quita el pasaporte no tienen nada y no se les paga, de una forma más de esclavitud. Bueno, o sería penal para el que emplea a esas personas o tiene, ojo, ese punto. Ahí podríamos dar toda la clase que tiene en régimen de subcontratación o en régimen externalizado. Dice, yo no tengo ni idea, aquí los temporeros vienen, yo no me hago cargo, ¿no? No, cuidado. Hay un riesgo penal ahí ahora mayor. Y por último, lo que se acaba de establecer, ahora el 6, acaba de publicarse la nueva ley de delito informal, que también entonces acarrea responsabilidad penal de la. Pero yo creo que esto es todo. Yo creo que si ustedes leen este catálogo, ya lo han leído quizás antes, o si lo leen por primera vez, ustedes se dan cuenta de que hay algo súper llamativo. O sea, se trata de mitigar los riesgos penales que genera una empresa, con todo respeto por los sectores, digamos, pero eso no es el gran tema de las empresas. Entonces, que se dedicarán a la aceptación, pero no es el gran tema. Aquí vamos a andar con cosas, ¿no? Y tampoco el tema del COVID pasó, o tampoco el tema, usted me dirá, no, pero la muchacha del sí está bien, pero no sé si ustedes se dan cuenta inmediatamente que esto no responde a ningún diseño legislativo más o menos orgánico de nada. Es decir, agregando los delitos, y ustedes si ven las discusiones parlamentarias, un nuevo delito y alguien dice, oye, y sumamos de la 20.393. Miren, este delito, lo digo inmediatamente, el de la trata de personas, ahí dice, de hecho, fue tan al lote introducido en la responsabilidad penal de la empresa que no resulta aplicable. Porque se sumó el artículo primero, que genera responsabilidad penal de personas jurídicas, los delitos del artículo tanto. Metámoslo ahí, listo. Pero a ninguna asesor parlamentario se le ocurrió decir que sabe que, ojo, tenemos que también sumarlo, pero en el esquema de la ley. Abajo, cuando dice las penas que se asignan a los delitos. Porque si no tenemos algo, cae cajón, pues hay que ser penalista para eso. Si no tenemos algo que es un ilícito, pero que no tiene asignada pena. Este delito no es aplicable porque no tiene asignada pena. Entonces, nuestra legislación de responsabilidad penal de las personas jurídicas y, consiguientemente, la obligación que tiene la empresa de establecer un modelo de prevención de delitos es una cuestión completamente ilógica. Y respondiendo a coyuntura, y yo pienso que es una legislación en ese sentido, ¿cómo sería?
poco seria, porque si uno cree que la empresa tiene que responder penalmente y tiene que organizarse de conformidad a los riesgos penales, lo único serio es decir, tiene que ser respecto a las actividades que generan un mayor riesgo de daño social importante. ¿Qué me importa a mí la aceptación? Todo respeto, en lo coloquial. ¿Qué es lo que importaría acá? ¿Qué echan ustedes al tiro de menos? Algunos no lo dimos. ¿Qué dirían ustedes? O sea, si vamos a hacer algo bien, no está la corrupción. O sea, aquí hacemos todo el escándalo de que vamos a penalizar la corrupción, que si no responde la empresa por la... No están los delitos tributarios, no están las estafas, no están, como decía, los delitos medioambientales realmente, no están, digamos, toda clase de ilícitos que tienen que... En otros países existe, y ustedes se ríen y dicen, pero eso es ridículo, eso existe, el homicidio empresarial. Y no se trata de que la empresa vaya a estrangular a los trabajadores, pero sí los accidentes de trabajo. Las empresas que exponen a sus trabajadores en su integridad física de la vida, tiene harto más sentido. Si la empresa es una fuente de peligro, de riesgo, que eso esté incluido. Esto es nuestra ley. ¿Cuál es el tema? Los compliance. Que si ustedes implementan un modelo de organización, es ultra casuístico. Tienen que entender dónde está el riesgo, por ejemplo, de control de área. En la matriz tienen que identificar los riesgos y mitigarlos. O llegar a la conclusión de que no aplica. Yo a veces tenían que dejar la pestaña en el Excel de tal delito, no aplica. Y entonces la pregunta que surge en la empresa dice, no entiende la lógica de la empresa, pero esto es lo que tengo que mitigar. Mi modelo de organización tiene que referirse a estos riesgos solamente. Realmente no, pues si no es una cuestión, pero sabes que no. A mí me interesa exigir una responsabilidad y que me certifique la empresa. No me esté levantando más riesgo. No me esté levantando más riesgo. ¿Me explico? Con esto cumplo, con esto cumplo. Y así el sistema de compliance de nuestra empresa muchas veces tiene esos sesgos, ese déficit impuestos por la propia ley que establece el modelo de prevención de delitos y la responsabilidad penal en forma seca. Avancemos. Las sanciones, no sé si ustedes las conocen, pero vamos a mirar rápidamente. Pero miren, la disolución de la persona jurídica o cancelación de la personalidad jurídica, obviamente eso es bien grave. No es siquiera la pena de muerte, pero es equivalente. Estamos de acuerdo, porque eso es obviamente una sanción disuasiva. Pero la prohibición de celebrar estos contratos con el Estado también es sana, como una empresa existencial. Puede bajar la cortina si es que no puede contratar con el Estado. Una licitación pública. ¿Ya? También puede ser muy gravoso. La pérdida de beneficios fiscales. Hay investigación en curso en que se está, digamos, apuntando a ese tipo de sanción, ¿ya? En que también es existencial para la empresa ciertos beneficios fiscales que se pueden obtener por ciertas leyes especiales. Si se pierden, puede ser muy grave. La multa, ¿para qué hablar? O sea, si ahora se aumentó una de las reformas que se hizo a 300.000 UTM como multa máxima, ustedes se dan cuenta que un poco a las empresas que le daría lo mismo pagar la multa máxima de 17.400 y tantos millones de pesos. Me parece poco. O sea, no es algo que una contingencia muy importante, ¿cierto? Y después penas accesorias, que publicación de la sentencia, venta de los instrumentos, ¿ya? Pero yo creo que las penas son, ahí yo creo que está bien, ¿verdad? Ustedes pensarán en el sistema, si vamos a poner pena, por ahí tiene que ir la cosa. ¿Sí? Con respecto al artículo 8, ¿qué se puede entender por lo que dice ahí? Porque, por ejemplo, no sé, una empresa que vende insumos médicos a clínicas y hospitales, ¿se podría entender que cabe dentro de ese artículo? Sí. Pero tienen que tener una característica, tiene una cosa un poco, no sé si perversa, digamos, pero o sea, más grande es la empresa, no sé si es tan aritmética la cosa, pero uno siempre pensaría, más grande la empresa, más grave el delito, más daño pues, puede generar. La producción de las farmacias fue algo grave porque estaban toda la salud pública, ¿no? Y la economía de muchas familias.
¿Ya? Pero justamente es esa la que va, porque no es simplemente, fíjense ustedes, no es que solamente presten un servicio de utilidad pública cuya interrupción puede causar graves consecuencias socioeconómicas. A eso también, si lo leemos completo. Entonces uno diría, ojo, es una empresa gigante, cometió un delito gigante, pero tiene esa repercusión gigante en la sociedad. Entonces no la podemos resolver. ¿Tiene algo como...? Por ejemplo, una empresa tecnológica que presta servicio de alojamiento de datos. No se puede caer el sistema del banco. Pero claro, lo que pasa es que un elemento normativo del tipo penal bastante abierto. Creo que se generaría una grave consecuencia social y económica o daño serio a la comunidad si es que el Santander se disuelve. Bueno, quizás sí, pero yo creo que, o sea, es así la interpretación, la discusión que se podría generar algún día. Ahora, ojo que eso inicialmente era solo para los delitos reiterados o la reincidencia en el delito de lavado de activos. Ahora se amplió ese tipo para la reiteración o reincidencia de todo tipo de crímenes, ¿no? Si me falla la memoria, ¿ya? Pero no es para cualquier, ¿no? Esta sanción probablemente no la vamos a sacar. Pero sería más eficaz la prohibición de desarrollo del giro que la cancelación de la persona jurídica, porque tiene una sociedad nueva al día siguiente sin funcionamiento. Sí, lo que pasa es que sí, efectivamente tiene un, pero también tiene toda una regulación que pasa con los bienes, se produce una liquidación. ¿Ya? ¿Qué pasa con el giro que se puede salvar también? ¿Ya? El proyecto de ley tiene algo bien interesante y muy polémico, que ha recibido amplio rechazo, pero quizá un poquito que es la figura del interventor. ¿Ya? O se llama, porque son dos boletines fusionados y el otro se llama, la misma figura, y dice relación con que durante la investigación, como medida cautelar, cuando hay una previsión de sacarse a la víctima, cosas así, en materia de persona natural, se nombra un interventor que vela porque en el fondo se ponga en orden la empresa en cuanto a cumplimiento, etcétera, etcétera, y parte de instrucciones, pero entonces, también se puede establecer como sanción. ¿Ya? Tiene un poco que ver con lo que dice el compañero, no sé si estaba apuntando a eso, no, estaba apuntando a la elusión de la sanción, pero también otro problema interesante es cuando dice que el daño que genera cerrar una empresa, partamos por los trabajadores, partamos por los acreedores, partamos por qué sé yo, es muy grande, todos los stakeholders, todo el entorno. Entonces muchos dicen, bueno, lo que hay que sacar es el germen del delito, digamos, ¿no? Intervenimos con la empresa, la mejoramos. Y otros dicen ahí, bueno, eso ya es intervencionismo estatal, una economía de mercado, no puede el Estado intervenir la empresa, sí, cosas así, y se produce la colisión de ideas, digamos. Pero sería una alternativa a simplemente llegar y sobre. Avancemos. Porque todavía llegamos derechamente al núcleo complejo, pero ¿cómo ahora se aplica esta responsabilidad a las personas jurídicas? Porque creo que estaba bien formulado, ahora sí ya con complejo. Insisto, no es simplemente aquí ocurre un delito, usted responde penalmente. Si tienen que dar ciertos presupuestos, yo creo que la otra clase también lo mismo, por empezar a escribirlo con cierta rapidez. A ver, una exigencia es que se haya cometido el delito en interés, inmediatamente en su interés o provecho. El beneficio para la persona pública, para la empresa. Es la ocurrencia del delito. Segundo, que se haya cometido por decirlo así, quienes son la alta administración. ¿Ya? Dueño, controlador, responsable, ejecutivo, principal, resultante o quien realiza la actividad de administración y supervisión. Pero también se incluye, y por eso el modelo de prevención tiene que mitigar riesgos de todos los trabajadores, con un principio de cierta precaución, a las que están bajo la dirección o supervisión directa de alguno de los sujetos mencionados. Y algunos, por cierta razón, dicen, no dice bajo una dirección o bajo una dirección o supervisión inmediata, sino que directa, en una línea directa. Lo que en el fondo permea toda la compañía. Sobre todo si estamos hablando de alguien que realiza actividades de administración. La pregunta es quién queda afuera con este segundo nivel. ¿Ya? Con todo respeto también, con una auxiliar también, donde todos están bajo así funciona la empresa. ¿Ya? Es interesante porque existen otros modelos como el de Estados Unidos que tienden a pensar, no, la persona jurídica responde por lo que hace lo que uno podría decir como su alter ego. ¿Ah? Que es la administración, por la alta administración. Ellos son los que manifiestan la voluntad de la persona pública. Eso es como que lo hiciera la persona pública. Ahí por eso queremos ser responsables de la persona jurídica, porque alguien es la persona jurídica en carne y hueso.
y se mantiene la imputación entonces a ese nivel alto, y el nivel bajo no se responde. Porque eso no es un sujeto independiente, se responde por sus hechos. En nuestro sistema no está explícitamente señalado, pero en el fondo se responde así. Es un modelo, una forma de entender el problema un poco. Y ahora viene el punto. Eso no solamente cuando ocurra un delito y esto beneficia a la persona jurídica, o eche al funcionario público para que me diera el repiso, claramente eso cede en beneficio de la persona jurídica, sino que sí y solo sí la persona jurídica ha incumplido sus deberes de dirección y supervisión. Esa es la palabra clave. Cumplir o no cumplir los deberes de dirección y supervisión. Más aún, no simplemente incumplir los deberes de dirección y supervisión, sino que, ojo con esto, que el delito sea consecuencia de haber incumplido los deberes de dirección y supervisión. No sé si lo que ustedes lo llama al tiro de una restricción, digamos. Y si no cumplí con mis deberes de dirección y supervisión, pero el delito no fue consecuencia de haber incumplido los deberes, en lugar no hay responsabilidad de ellos. La pregunta del millón es: ¿cómo cumplo yo mis deberes de dirección y supervisión que están ahí establecidos o negociados en el artículo 3? Bueno, en el artículo 4 lo explico. A través de la implementación de un modelo de prevención. ¿Se entiende el esquema? Este es el esquema. A uno le parece súper lógico y razonable, pero no tiene por qué ser así. El proyecto de ley, no tengo aquí un puntero, ¿no? El proyecto de ley de delito económico elimina esto. El primer requisito vuela, desaparece. Y eso hace un cambio ya así estratosférico. ¿Se responde por el delito? Sea que lo beneficie, sea que no lo beneficie. Por el único delito que usted no responde, obvio, es aquel que va exclusivamente en su contra. Porque lo que digo, usted va a ser el querellante en esa causa, va a presentar una querella contra sus trabajadores que le robaron todo. ¿Ya? Pero ya no tiene que ceder el interés o beneficio. Y eso es que uno, como que en estos años lo asumió como algo lógico, en el modelo de prevención, entonces el riesgo penal se levanta así. Se ven los procesos, cuál es el riesgo penal, y eso puede ceder el interés o provecho de una empresa. No, no es un riesgo 20.000. Eso, si se aprueba el proyecto de ley, cambiaría, pero así radicalmente. ¿Tendrá alguna justificación? Hacia el final vamos a ver el proyecto de ley, vamos a ver si eso es justificable o no. A mí me parece que sí. Eso ha levantado una popularidad bien importante en los foros, en los gremios, en la SOCOPA, en la CPC, y participamos en esa conversación, y eso es lo que dice el CEP. Puedo responder por toda clase de delito, aunque no tenga ningún motivo. Es uno de los puntos bien discutidos. Vamos entonces ahora, pero aquí no se alcanza a ver bien, vamos para que se vea lo que salga. Bueno, ustedes lo tienen también en su todos los mandatos. El sistema de prevención jurídica es lo mismo que siempre. Tiene una mención, por decirlo así, indirecta y otra directa. La indirecta está en el inciso número del artículo 3 cuando habla de los deberes de dirección. Eso es lo que debe, por decirlo así, cumplir la empresa. Los deberes de dirección. Ahí está mencionado indirectamente. ¿Dónde está mencionado directamente? Es en la descripción central que hace el artículo 4. ¿Qué es lo que debe incluir un modelo de prevención de delito? En la teoría, que se llama en la literatura, no en el ámbito penal, ¿no? Sino que en la literatura sobre sociedad, etcétera, compliance y tal, está ultra descrito. ¿Qué es lo que debe incluir un modelo de prevención de delito? No, ahí Chile no está reinventando la rueda. Sigue las mejores prácticas comparadas. Pero esto se plasma en nuestro artículo 4 de la siguiente manera: la asignación de un encargado de prevención, la definición de los medios facultados del encargado de prevención, el establecimiento de un sistema de prevención único y la supervisión y pues también la certificación del sistema de prevención de delito. En el estricto rigor, si uno cumple con eso, ¿qué es lo que hace? ¿Uno cumple con eso? Sí. Eso. Cumple con los deberes de dirección social. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la consecuencia normativa. Y lo tienen esto, cumple con esto, no hay responsabilidad. Pero nos damos cuenta que
Si lo vemos así nomás, es ultra etéreo, significa todo. O sea, lo más concreto es el mercado de prevención. Pero, ¿dónde está aquí el procedimiento, la materia de bueno, ahora con el 13? Esto se especifica en la ley, pero en términos bien gruesos. Eso es lo que le quería graficar, en términos bien gruesos. O sea, el contenido concreto de este modelo de prevención de delito está esbozado acá. No solamente con lo que estoy indicando acá, con algún detalle más. Bueno, sigue siendo bien grueso. Sí, sí. Me confundí un poco en el tema del encargado de prevención y el oficial de cumplimiento. Entonces, ¿no son lo mismo? No, lo que pasa es que uno normalmente ocupa ese término como indistintamente, ¿cierto? Si lo traduce del Intel Compliance Officer, se dice pero la ley habla de encargado de prevención, ¿ya? Y en otros contextos se habla de oficial de cumplimiento, ¿ya? En la ley de la guardia. Pero básicamente es la persona que tiene que señalar, implementar y darle mejora continua, tener otras funciones secundarias a un modelo de prevención, sea un concepto genérico, sea para todos los ámbitos, digamos, del ordenamiento. Uno puede llamar de una manera u otra. No, o sea, no es que uno podría tener un encargado de prevención y un oficial de cumplimiento. La pregunta de fondo, claro, la pregunta de fondo es, ¿podemos funcionar todo eso en una sola persona? Vamos a ver ahora las características del encargado de prevención y una de las preguntas. ¿Podemos externalizar? ¿Qué tanto personal tiene que una gerencia? ¿No? Pero aquí se llama encargado de prevención de delito. Entramos, aquí podemos ver, yo creo que esto lo podemos ver un poquito más adelante, porque veamos aquí lo que me interesa en la segunda parte, porque el compañero ya lo planteó, lo podemos explicar ahora en forma concreta. La pregunta es la siguiente: ¿qué es lo que se establece como modelo de prevención en nuestra ley 2021? ¿Qué es ese artículo 3 y el artículo 4? Ya hemos anticipado algo el punto de vista teórico, ¿sí? Es una forma de autorregulación tendiente al cumplimiento legal. Entonces, esos dos elementos ya lo hemos hablado antes, ¿ya? Uno es autorregulación. El artículo 4 lo define como quiere en su contenido. Y otro es un sistema de compliance en el sentido de que, o sea, porque uno piensa compliance, cumplimiento con la ley, uno diría, ¿cuál es la novedad? Desde que existen leyes, no existe compliance, nosotros tenemos que cumplir con las leyes. ¿Cuál es el chiste de compliance como un término específico y moderno? Es que se trata de explicitar el cumplimiento legal, no simplemente, no, si sé que no debo cometer delito, sino que me establezco ciertas reglas, etcétera, principios, códigos, etcétera. Y por otro lado, es someter eso a un modelo de organización. No es simplemente improvisar y confiar en la buena fe, sino que eso organizarlo de alguna manera, ¿ya? Entonces, la idea es que es una autorregulación y es un sistema de compliance lo que configura este sistema de autorregulación regulada. Lo que yo le decía es que la parte regulada en esta ley es eximir. Fue lo que acabamos de ver. Exime por cumplir con mis deberes de eximir. Solo damos ejemplo, ¿verdad? Como decíamos, en otros ámbitos del ordenamiento jurídico, eso no es tan obvio, que exima, donde esto estaba siempre latente, ¿ya? Que es lo que implicará un modelo de prevención, por ejemplo, de libre competencia, donde esto se explicitó de forma bastante, digamos, concreta, fue en el caso supermercado. La sanción que se impuso, primero por el Tribunal de Defensa de Libre Competencia, que fue ratificado por la Corte Suprema, abordó este problema del modelo de prevención en el ámbito de la libre competencia, estableciendo entonces un sistema distinto y explicitando de que ahí había un sistema que funcionaba de una manera distinta a este modelo de autorregulación regulada de la 20.003. Fíjense ustedes lo siguiente. La sentencia del Tribunal de Defensa de la Competencia, que tiene sus años, ¿no? ¿Se acuerdan cuando salió el fallo de la Suprema? Hubo alto revuelo, los supermercados todos salieron a hacer declaraciones, que sea, pero el primer fallo era anterior, era del Tribunal, después vino el fallo de la Suprema. El fallo, en primera instancia, dijo que un modelo de prevención de ilícitos anticompetitivos podía eximir de responsabilidad administrativa en ese contexto.
en la medida, como dice ahí, en el resumen, que esté correctamente implementado. Todos dijeron, es lo mismo, establece la 20.393. Yo diría más, muchos dijeron, es lo razonable. Porque si lo tengo correctamente implementado, eso es expresión de que he cumplido con mis deberes de dirección y supervisión. O sea, me pueden hacer lo que se llama responsabilidad objetiva, hacer responder en el extremo y radicalmente por cualquier cosa que ocurra. Si me quieren imputar algo a mí, díganme qué deberes cumplir. Si cumplí con mis deberes, no me sancionan. Lógico lo que dice el Tribunal de Defensa de la Incompetencia respecto a los supermercados que demostraron haber implementado. Gran vuelco, el año 2019, la Corte Suprema dice que no puede operar como excelente responsabilidad penal y trata de sacarse un poco el problema diciendo, en primer lugar, por una razón positiva, decimos en derecho, pero práctica, porque no está señalado expresamente en el derecho de eso. La Corte Suprema dice, no me venga con el sistema de la 20.393, están estudiando. Porque ahí se dice expresamente cuál es la función del modelo de prevención de delito. En la ley de competencia, donde dice que el modelo es. Lo único que puede generar en este contexto es que si está correctamente implementado, opera como una ley. Eso generó no solamente un problema grave para las empresas coludidas, porque tuvimos una multa gigantesca, que fue un vuelco en la discusión, sino que dio para una gran cantidad de discusiones, por decirlo así, más bien teóricas y conceptuales. ¿Ya? Ahí no se los transcribí, digamos, pero probablemente lo van a ver cuando vean conferencia libre de competencia, solamente para mostrarle el modelo vuelco. Lo que decía el Tribunal de Defensa de la Competencia está ahí destacado en negrilla, ¿cierto? Dice, en el sentido es posible sostener que el máximo reconocimiento de la firma que ha implementado un programa de cumplimiento y ética, por ejemplo, con lo que están designado en los siguientes, pues bien puede ser exención de responsabilidad. Y dice ahora, fíjense ustedes lo que dice. En el derecho de la libre competencia, el diseño y aplicación del programa de cumplimiento y ética, con las características que se indicaron, puede ser prueba manifiesta de aquel cuidado que permite al agente económico eximirse responsabilidad por conducta anticompetitiva de sus trabajadores. Es decir, un programa cuya elaboración y ejecución reúne ciertos atributos mínimos permite calificar la ocurrencia de conducta ilícita como hechos imposibles de haber podido prever o evitar con la debida diligencia y por consiguiente constitutivo de una causal de eximencia de responsabilidad. ¿Les hace sentido eso? Está diciendo, si ocurre una conducta ilícita, pero usted implementó, es algo imposible de haber podido prevenir o evitar. Entonces se exime de responsabilidad. ¿Sí? Lo que pasa es que esto al final, que sea eximente, que sea, como dijera, en realidad, que tenga la responsabilidad, depende algo del campo de la actuación, o sea, de donde gestiona la empresa, o no, o sea, en relación con el decreto de ley 211, sí, en realidad, se habla de un si no me equivoco, sencillamente se está dando el ejemplo de hace por el decreto de ley 211, sino que la 20.93, claro, se implica no, pues lo que se decía en COPECA, no, lo que se decía es que no se había implementado correctamente. Eso es lo que dice. Vamos a ir considerando después de COPECA, pero lo que se decía es que no se había implementado correctamente. Y se hizo una revisión del artículo 4, punto por punto, a ver si se había cumplido o no se había cumplido, y se llegó a la conclusión de que solamente el diseño de un modelo de prevención no es lo mismo que su implementación. Claro, pero en efecto yo decía que no se puede la exención de responsabilidad tan establecida en la ley. Eso es lo que dice vamos a ver ahora la cuestión de la casa, pero no en la casa. Veamos un tiro después de la pausa, un tiro lo vemos, porque es bien relevante. Entre otras cosas, por una cuestión que comprenderán, si no entienden. Es una empresa, en último término, por seguridad jurídica, no tienen que saber cuál es el marco en que se sortea.
En este contexto, hasta lo que hemos visto acá, el Tribunal de Defensa de Libre Competencia dijo es lo mismo que la 20.392. Usted no puede evitar lo inevitable, ¿ya? Pero, fíjense usted, ¿qué es lo que dijo la Corte Suprema? Un programa de cumplimiento no puede erigirse como una excelente responsabilidad, puesto que ello enfrenta un obstáculo de índole normativa. Pero esto es el fallo de su mercado, no del contexto. En efecto, las eximentes de responsabilidad están expresamente reguladas en la ley. Y en este caso, un código de buenas prácticas no está contemplado en el decreto ley 211 como productor de dicho efecto. Y sigue más adelante, dice, no es posible que estos sentenciadores apliquen como eximente circunstancias que no están expresamente previstas por el legislador. En cuanto a atenuante, como acertadamente viene suelto, un plan de cumplimiento completo, real y serio exige un examen también desde un punto de vista de su efectividad. Y lo que hizo la Corte Suprema es que aquí yo, aún, si me permiten la simplificación, aunque yo quisiera, no lo puedo aplicar como eximente de responsabilidad en ámbito de competencia. La gran duda, y ahí entramos a último nivel como de más profundidad, es si esto que dice la Corte Suprema tiene sentido. Los profesores de libre competencia normalmente tienden a, no sé si tienen, pero hay definitivamente hartas voces que dicen, esto está bien, ¿no? Lo máximo que le puede ofrecer el Estado a alguien que en cuya actividad se comete un delito es rebajarle la sanción, no puede exhibirlo. Y también dicen, eso efectivamente no está regulado en el decreto de ley 211. Por ejemplo, ¿qué es lo que está regulado en el decreto de ley 211? Lo saben, ¿cierto? La relación compensada. Si yo cometí un ilícito, pero si me acojo a un sistema de relación compensada, me exime el deber de responsabilidad por ese ilícito cometido. Toda una regulación. Pero esto, al no estar regulado, no se puede aplicar como eximente. La pregunta del millón es, ¿tiene sentido eso? No sé lo que ustedes piensan a todo esto. Está bien que el decreto de ley no se puede eximir, aunque el presupuesto es que implementamos correctamente un modelo de prevención de riesgo. Ese es nuestro caso. Sé que en el caso del Estado, la Corte también cuestionó eso. Sabe que se lo implementaron después. ¿Cómo va a prevenir delitos que lo implementaron después? Pero el submercado decía, no, lo implementamos antes, no también, pero ya teníamos algo. Pero realmente fue después. Más allá de esa vicisitud, supongamos que está bien implementado. ¿Tiene sentido este modelo de consecuencia? ¿Es correcto decir, bueno, si no está establecido expresamente no puede eximir? ¿Alguien se aventura a tomar posición? ¿Para bien la Suprema en esto? ¿Para el decreto de 211? Probablemente una posible solución es sostener que el decreto ley 211 no necesita explicitar como eximente los modelos de prevención de libre competencia. Porque lo que en estricto rigor hace el modelo de prevención de delito en materia penal, y estructuralmente lo mismo en libre competencia, no es eliminar como eximente de responsabilidad, por decirlo así, la culpabilidad por el ilícito cometido, sino que lo que hace, lo que se maneja en el derecho penal, es eliminar derechamente la tipicidad de la conducta. Decir entonces que esa persona jurídica no ha cometido ilícito alguno y que por lo tanto no hay nada de qué eximirla en cuanto al ilícito cometido, sino que eso para la persona jurídica no es un ilícito, porque el ilícito que comete la persona jurídica consiste en, por decirlo así, no evitar la ocurrencia, en este caso, de una corrupción, en otro caso, la ocurrencia de un cohecho, qué sé yo, por incumplimiento de sus deberes de dirección y supervisión. Por lo tanto, si la persona jurídica cumplió con sus deberes de dirección y supervisión,
La persona jurídica no ha incurrido en ningún ilícito. Si ustedes quieren un término más sencillo, lo que ocurrió es una desgracia. El incendio se puede producir. La pregunta es si yo cometí ese incendio al prender fuego, no apagarlo, dejarlo de servir, etcétera, etcétera. Lo que está diciendo en materia penal el artículo 3 con el artículo 4 es que si uno se lee el artículo 4 no infringió sus deberes de dirección. De hecho, en otros términos penales, que quizás también son más gráficos, más fáciles de entender, yo no traspasé un ámbito en mi actividad del riesgo prohibido, del riesgo jurídicamente desaprobado, sino que me mantuve todo el tiempo en el ámbito de riesgo permitido. Igual como yo cuando conduzco, manejo 40 km/h en la zona 60, me manejo dentro del ámbito de riesgo permitido y puedo agregar a alguien también, estoy a 30 km/h. Y no lo estoy, sé que en la zona 60 manejo así. La empresa yo la conduzco siempre dentro de los cauces del riesgo permitido. Puede ocurrir que a veces ocurra o echar a un funcionario público. Puede ser que los fondos que nosotros manejamos de terceros alguien lo administre deslealmente. Pero mi empresa está organizada y configurada de una manera en que yo me desenvuelvo siempre dentro del riesgo permitido. ¿De qué me quiere eximir si yo no he cometido ningún ilícito? Si eso es así, yo no veo por qué la lógica en libre competencia debe ser. No se requiere una eximente, sino que simplemente constatar lo que dijo el Tribunal de Defensa de Libre Competencia. Aquí, la persona jurídica o la empresa no cometió. ¿Sí? Había un problema. Nunca, o sea, quizás no me entendí si estamos hablando ahora del apetito al riesgo. ¿Ya? ¿Sí? Puede eliminarse. De lo que hace la directriz de la empresa, es obviamente levantar el comité de riesgo, identificar sus riesgos, todo el resto, y ver hasta cuánto toleran dentro de una graduación un cierto riesgo. Y ese riesgo lo compara con el nivel, por ejemplo, de ganancias que puede tener una empresa, y si le sale más barato pagar la multa iniciada con mi giro, no se lo hacemos. No sé si esa es la idea. No, me explico. Justamente esa no es la idea. La pregunta es lo siguiente. Ustedes han repetido el riesgo y esa, por pesar factores favorables, desfavorables, etc. Todavía no lo ha contrastado con nada jurídico. ¿Ya? Usted con ese, atención, tengo que lo define previamente para desarrollar sus actividades, establecer los controles, acorde a eso. Todavía no dice nada si eso pasa a ser el incumplimiento de ciertos deberes de dirección de o no. Es aquí no es el mundo todavía. Para simplificarlo. El punto es que la Corte Suprema acá, y usted me puede decir, bueno, pero que si lo que es sí. Bueno. Pero lo que dice la Corte Suprema dice, mire, si estoy definiendo eso y no ha incumplido ningún deber de dirección de supervisión, no ha incumplido ningún deber, yo lo hago responsable y la tengo a la licencia. Eso no conversa, no pasa. Porque yo, si es que uno puede discutir si el lo debería o no, uno lo puede discutir, sobre todo porque estamos en un sistema de autorregulación, ¿cierto? Y yo defino. Así de fácil, uno se va al máximo de riesgo y asume que las multas siempre son inferiores al beneficio que tengo, y mi autorregulación, esa autorregulación que se actúa de deberes de dirección de la persona está partiendo de otra premisa, seguro que hay que no ver eso. Lo que yo estoy afirmando es que, aun cuando usted hubiese cumplido los deberes de su institución, yo no lo puedo eximir. Y eso está mal si es que uno entiende que eso conlleva no una eximente, sino que simplemente no haber incurrido en ningún ilícito en esa definición de la riesgo, digamos, y el haber desarrollado sus actividades con determinados controles, eliminando ciertos riesgos que son con determinados controles. Está dentro del ámbito de lo permitido. ¿Ya? ¿Sí? El artículo 4 dice que las personas jurídicas podrán implementar un modelo de prevención de delitos. Después el artículo 6 con la agravante, incluye como agravante el no tener un modelo de prevención de delitos.
Entonces, al final, ¿por qué se optó por esta? O sea, no se fue a algo más restrictivo, es decir, por último, un agravante, no obligatorio, pero la pregunta que nos surge, antes de ir a directamente entrar a los elementos que establece el artículo 4, es, entonces, ¿qué función cumple, sobre todo si es lo que ya señalaba a continuación, lo que dijo el compañero, que el artículo 4 dice que las personas jurídicas podrán implementar este artículo 4? Probablemente eso causa un cierto escozor al comienzo, porque dice cómo va a ser facultativo, digamos. La respuesta más plausible sobre eso es decir, usted lo que tiene que hacer es cumplir con los deberes de dirección y supervisión del artículo 3. Ese es el presupuesto para imputar a la persona jurídica. Lo mismo, que alguien cometa un delito, que eso sea en beneficio de interés, que no haya cumplido con los deberes de dirección y supervisión. Eso es lo que exige la ley. ¿Cómo usted cumple los deberes de dirección y supervisión? Usted verá. Autorregúlese como quiera para cumplir los deberes de dirección y supervisión. Quizá a usted se le ocurra algo mucho mejor que un modelo de prevención de delitos. Quizá a usted se le ocurra algo mucho mejor que el artículo 4. Quizá usted reinventa la rama. En la práctica todos sabemos que, si nos dedicamos a este tema, que no hay otra forma de hacerlo, porque son las mejores prácticas. Esa es la forma que se mitiga la forma más eficaz posible los riesgos penales. ¿Ya? Pero si usted quiere, hágalo de otra manera, porque lo que yo le estoy pidiendo es que cumpla con los deberes de dirección y supervisión. No que establezca este modelo. Usted podrá aplicar este modelo. Si tiene otro mejor, aplique otro. A mí lo que me interesa, Estado, es que usted cumpla con los deberes de dirección y supervisión. Solo ahí esa autorregulación tiene como una parte regulada, eximente. Eximente, insisto ahora, mal dicha, mal conceptualizada, porque en realidad usted no cometió ningún ilícito, se cumplió con su deber. ¿Ya? Pero eso es lo que para el ámbito de la ley de competencia niega la Corte Suprema. Ustedes van a tener una clase sobre eso. ¿Ya? Lo que quizás para defensa de mi postura se puede decir, claro, uno puede decir, ¿sabe qué? El ilícito penal es de una naturaleza distinta al ilícito anticompetitivo, que es parte del ámbito más bien administrativo sancionatorio. Y ahí puedo perfectamente aplicar otro modelo. Ok, si la logran explicar esa lógica y es coherente en sí, ¿ya? Pero en el fondo no es, al menos no es un problema porque no esté explicitado. En este, tiene una cosa sabrosa explicar desde los supermercados, es que Walmart, no sé cómo decir, para explicar la función que tenía el modelo de prevención y de competencia, dijo, partió de una premisa que dio por sentada, que le jugó un dijo, ¿sabe qué? Ya que es un modelo de prevención y opera como autorregulación de la misma manera como tienen que operar, y esto lo han estudiado más bien los penalistas, ya tienen la 20.393, que se yo, vamos a cargarle un informe en derecho a quién, a un profesor de ley de competencia, no saben mucho el tema, que pero no es su tema, digamos, entonces le vamos a cargar a un profesor de derecho penal. Y ahí está subido, porque ustedes saben que todos los informes se suben, ¿lo han visto? En la Fiscalía Nacional Económica o en la página del tribunal. Uno pone todo un informe, ¿sabes? Son cosas bien útiles, interesantes, uno aprende los problemas más sectoriales. Y lo que realmente va a dar Héctor Hernández. Y Héctor Hernández, bueno, yo voy a decir lo obvio. Si un modelo bien implementado no implica ningún deber, no entendería por qué lo podrían sancionar. Y eso es lo mismo que en penal. Sí, el ilícito es distinto porque una corrupción. Sí, y estableció ese informe. Ahí se puede, si ustedes quisieran algún día comenzar esto, partir lo pueden leer. ¿Cómo razonó él? La Suprema le dice, ¿sabe que señor Hernández usted dedica a hacer lo que pastelera esos pasteles? Esto acá no está expresamente regulado, lo que ya viste. Y por lo tanto se estableció una forma de concebir y de darle efecto al modelo de prevención bien distinto a lo que vamos a ver en el artículo 3. Vamos ahora al nombramiento, estamos un poquito antes, pero para entrar ya, cerrar el capítulo y entrar ahora a cada uno de los elementos del modelo, porque a las 12 hacemos una pausa, ¿no? Lo adelantamos un poco la tinca y hacemos no, que llega algo para afuera, ¿no? Ya está. ¿Podría contestar el Yo no tengo problemas de iniciar esta segunda parte ahora y hacemos la pausa en 10 minutos.
pasamos la pausa ahora y para no, y pasamos el corte y para que entramos ahora tranquilo que es un evento de información. Entonces hagamos la pausa ahora y volvemos en 13. ¿Son cuántos?